Bueno, entonces la idea de hoy es que terminemos con los problemas de teoría socio-base que le dieron en la facultad. Y una vez que termine la clase les voy a mandar más problemas todavía para que hagan. No sé cuántos habrán hecho los que les mandé, pero les voy a mandar más todavía. Así practican. ¿Sí? Estos que están acá están buenos para practicar esto. Y al final de la clase, háganme acordar que les tengo que explicar uno más que no está entre estos que están acá, ni entre los que les voy a mandar para practicar. ¿Sí? Un tipo de problema más que no aparece entre estos. De última se los mando para que lo piensen un rato, se los explico cómo se hace, se los mando para que lo piensen un rato y la clase que viene vemos si alguno lo pudo hacer, como para entretenerse un poquito. Dice que Sabrina había comenzado a ir al gimnasio a hacer zumba, como le gustaba mucho la combinación de ejercicio y ritmo, comenzó a hacer 3 horas en lugar de 1 hora. ¿Sí? Un día mientras estaba en el gimnasio sintió que no podía continuar por sentir un fuerte dolor en las piernas. ¿Cuáles fueron los cambios que se produjeron en los músculos de Sabrina? No es que hay que hacer ninguna cuenta, es una pregunta en particular. ¿Sí? Yo lo que les dije fue lo siguiente. Yo creo que para mí Sabrina estaba mal entrenada, no estaba lo suficientemente entrenada. Sabrina recién comenzó a entrenar y posiblemente no estaba bien físicamente. Esto es lo que me da la sensación a mí, no quiere decir que esté bien por completo. Eso es lo primero que tengo para decir. ¿Sí? Entonces, acumuló eh, ácido láctico en las piernas por la glucólisis láctica, ¿sí? Tiene que ver con el sistema glucógeno láctico. Esto bajó el pH y favoreció la ruptura de tejidos y el dolor. Yo pondría algo así. Si ustedes encuentran algo, si ustedes encuentran algo más, me parece muy bien y deberían ponerlo, sobre todo entre los apuntes que les pusieron para que lean, ¿sí? Obviamente tienen que leerlo, no me pidan a mí que les haga toda la tarea, porque no es lo que va. Simplemente los quiero guiar un poquito para que vean por dónde ir, ¿sí? Yo quiero que lean y quiero que lo estudien, porque si no, si yo les doy todo, después no tocan un apunte y terminan sin estudiar. Pero ¿se entiende más o menos a qué me refiero? Sí, se entiende. Sí, Recuerden sí. que cuando una persona no está lo suficientemente bien entrenada, su sistema aeróbico, la cantidad de energía que le está reclamando para hacer la actividad física, su sistema aeróbico no da abasto para darle toda esa energía que está pidiendo, entonces intenta darle energía a partir del sistema glucógeno láctico, ¿sí? Eso lo habíamos visto cuando vimos fisiología del ejercicio. Eso genera ácido láctico, ¿sí? El ácido láctico baja el pH, se puede favorecer a la ruptura de tejidos o también se puede generar acidosis metabólica, que es lo que habíamos visto en la clase pasada, también lo pueden agregar, ¿sí? Si tienen ganas, ¿eh? Como para tenerlo en cuenta. Eh, pero si en su apunte dice algo más, ¿sí? Deberían agregarlo también. ¿Eh? Bueno, muy bien. ¿Quieren copiar esto? Si no, lo borro y chao. Por mí ya está. Bueno, vamos a... Dice,
Problema 2. Dice, Diego encontró descompensada a la tía Alicia y la llevó a la guardia del Hospital Vidal. Quedó internada porque su estado ácido base había arrojado los siguientes valores. Vamos a anotarlos. Esto ténganlo en cuenta siempre cuando hacen un problema. Siempre es muy bueno anotar los datos. ¿Sí? Dice, pH, este es el estado ácido base de Alicia, ¿no? pH igual a 7,28. ¿Sí? Concentración de dióxido de carbono igual a 1,35. Dice milimolar por litro. No quiero ser malo, pero para mí eso está mal escrito. No se dice milimolar por litro, se dice milimolar, ¿sí? Lo que se dice por litro es milimol por litro. Se dice milimolar. Está mal escrito, perdón. Eso es un error, un pequeño error de tipeo, ¿sí? ¿Cuál será la concentración de bicarbonato en sangre? ¿Qué concentración de bicarbonato debería agregársele para compensar los valores normales? Bueno, muy bien. Para resolver esto, primero que nada, una de las cosas que tienen que saber es que el pH del plasma, ¿sí? Se mide con el buffer carbonato-bicarbonato. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que utilizar, vamos a ponerlo acá abajo, tenemos que utilizar, fíjense que no se los dicen, ¿sí? El buffer carbonato-bicarbonato. ¿Cuál es el buffer carbonato-bicarbonato? ¿Se lo saben o no? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? CO2 más agua. CO2 más agua. Ujú. No sé si era ácido carbónico, puede ser. Ácido No, en los carbónico. nombres no me Sí, acuerdo muy bien. ácido carbónico, muy bien. Y bicarbonato, Y terminando, bicarbonato más qué. más protón. Muy bien, bicarbonato más proteína. Este es el buffer carbonato-bicarbonato. Ustedes tienen que saber, no solo les va a servir ahora, sino que también les va a servir para cuando vean bioquímica, ¿sí? El semestre que viene. Yo asumo que todos ustedes van a probar, ¿no? Cuando vean bioquímica, también les va a servir esto, ¿sí? Es más, lo que les expliqué el otro día se llama efecto Bohr. También van a ver al efecto Bohr, lo van a aprender. ¿Sí? Ni hablar del comportamiento de la hemoglobina, las características de los distintos tipos de hemoglobina, que también van a aprender a usar en bioquímica. ¿Sí? Tenemos que utilizar el buffer carbonato y carbonato. Muy bien, ¿qué sabemos del buffer carbonato y carbonato? Esto ya lo dejo anotado y lo usamos para todos los problemas. ¿Sí? ¿Qué sabemos del buffer carbonato y carbonato? Lo voy a anotar acá arriba. En condiciones normales, ¿sí? ¿Qué características tiene el buffer carbonato y carbonato? ¿Cuál es la concentración de bicarbonato? En condiciones normales, ¿sí? Cualquier cosa. ¿Sí? 24 milimolar. 24 milimolar, muy bien. ¿Sí? Y en condiciones normales, ¿sí? Normales, ¿cuál es la concentración de dióxido de carbono? 1,2. 1,2. 1,2 milimolar. Insisto que lo escribo acá arriba porque esto lo voy a dejar. ¿Sí? 1,2 milimolar. ¿Y cuál es el pKa del ácido, del dióxido de carbono? El pKa, no el Ka. 6,10, muy bien. ¿Sí? Y en condiciones normales, el pH, o sea, utilizando esos valores, el pH me termina dando 7,4. Esto lo anoto ahí arriba por las dudas, por si queda alguna duda de cuáles son las condiciones normales del buffer carbonato de carbonato. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Pero acá no me dicen que tengo eso. Me dicen que tengo un pH de 7,28 y una concentración de dióxido de carbono de 1,35 milimolar. ¿Sí? ¿Qué fórmula tengo que usar para resolver este problema? La pH que es pasamos
Para la izquierda. Bien, yo sé que pH es igual al pKa más el logaritmo de. ¿Se acuerdan esto? ¿Concentración de quién? Concentración de bicarbonato dividido la concentración de el dióxido de carbono. Esta es la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula. Recuerden eso, lo tienen que anotar, no pueden no anotarlo, ¿sí? Sobre todo en el trabajo que están por entregar ahora. Esta es la fórmula que ustedes tienen que utilizar, ¿sí? Muy bien. Ahora, así como está, ¿me sirve para obtener el bicarbonato? No. Entonces, ¿qué hago? Despejo, ¿sí? Despejo. Despejo. Y cuando despejo, despejo bicarbonato, obviamente, ¿sí? Cuando despejo, despejo bicarbonato. ¿Y qué fórmula me queda? Me va a quedar, a ver, vamos a escribir. Concentración de bicarbonato va a ser igual a. ¿Cómo quedaba el despeje? ¿Se acuerdan? ¿Lo tienen anotado? Chicos, ¿están ahí o no? Sí, sí. Ah, vi ayer un reclamo de que reto a los a los que están en clase. Esta es la fórmula que tienen que utilizar, ¿sí? Con el despeje. ¿Estamos? Hoy no reto a nadie, estoy re bueno. Esta es la fórmula que tienen que utilizar, ¿sí? Les pregunto, ¿tienen la concentración de dióxido de carbono? Sí. Sí, acá está. Fíjense. Concentración de dióxido de carbono, la pongo acá. ¿Tienen el pH? Sí, lo tienen. Lo pongo acá. ¿Y tienen el pKa del dióxido de carbono, sí o no? ¿Cuánto es? Sí, 6,10. 6,10, que ya lo habíamos usado. Entonces vamos a escribir acá abajo. Vamos a escribir. Concentración de bicarbonato es igual a concentración de dióxido de carbono. Qué boludo. Concentración de dióxido de carbono, ¿de cuánto es? 1,35 1,35. milimolar por, ¿sí? 10 elevado a la pH, ¿cuánto es? 7,2. 7,28. Menos, ¿cuánto? 6,10. Este valor de 6,10, chicos, chicas, apréndanselo porque es importante, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto da la concentración de bicarbonato? ¿Cuánto da 1,35 por 10 elevado a la... todo eso? A mí me dio 20,43 milimolar. ¿Les digo eso o no? Ya te digo. Hagan las cuentas porque después no les sale y no saben por qué se equivocan. Aprovechen para practicar también cómo se hace la cuenta en la calculadora, ¿sí? Mientras tanto dice, ¿qué concentración de bicarbonato debería agregársele para compensar los valores normales? ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales es 24 milimolar, entonces hago 24 menos 20,43, ¿sí? Y me termina dando 3,57.
Milimolar. Es la concentración que tienen que agregar, ¿sí? Esto es lo que hay que agregar. O sea, acá tengo los dos resultados a lo que me están preguntando, ¿sí? Me están preguntando cuál es la concentración de bicarbonato en sangre. Acá está la respuesta, ¿sí? Y después me están preguntando cuánto hay que agregarle para alcanzar los valores normales. Esto es la respuesta, ¿sí? ¿Queda claro, chicos, chicas? Sí. Bien. ¿Alguien necesita copiar esto? Diego en un entrenamiento para competir en el Ironman se sintió mal, comenzó a faltarle el aire, a respirar con dificultad. ¿Qué sistemas reguladores compensan situaciones como esta? Si el pH de la sangre de Diego era 7,47 y la concentración de bicarbonato 21 milimolar, ¿cuál será la concentración de dióxido de carbono en su sangre? ¿Cómo se denomina el estado de la sangre de Diego en estas condiciones? ¿Cuánto de bicarbonato debería sumársele a Diego para restaurar sus valores normales? A ver, fíjense un cachito. Dice 7,47, o sea que está por encima de 7,45. O sea que así, mirando rápidamente, podemos decir que tiene una acidosis o una alcalosis. Alcalosis. Alcalosis, ¿sí? Está por encima de 7,45. Muy bien, eso primero. Después dice, ¿qué sistemas reguladores compensan situaciones como esta? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer cuando vimos el sistema buffer carbonato-bicarbonato? Sí. ¿Qué dijimos? El dióxido de carbono se regulaba mediante ¿qué cosa? La respiración. Mediante la respiración, muy bien. ¿Y el bicarbonato? Mediante un protón. No. ¿Cómo era lo del bicarbonato? Yo usé una palabra para definirlo. Mientras tanto voy escribiendo. Busquen en su carpeta. O no tienen carpeta. Estos son los datos que me da el problema. Yo había dicho que el dióxido de carbono en el pulmón, ¿se acuerdan? Se liberaba mediante la respiración y el bicarbonato que se generaba además se liberaba por excreción. ¿Se acuerdan? ¿Eso no? Sí, sí. Bien, muy bien. Obviamente que yo lo estoy diciendo porque no hay que hacer ninguna cuenta, ustedes lo buscan en el apunte que les dieron, en los apuntes que les dieron, que está muy bien explicado, y copian de ahí para poner la respuesta correcta. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Sí. Sí, sí. Está en el video que expliqué ayer, si lo quieren ver de nuevo, pero, o sea, no estaría mal explicarlo como lo expliqué ayer en el video, pero sí, lo ideal sería buscarlo en el libro y explicarlo como dice en el libro. Muy bien. ¿Cuál será la concentración de dióxido de carbono en su sangre? ¿Cómo hago para calcular la concentración de dióxido de carbono? Bueno, lo primero que necesito es la misma fórmula que usé en el problema anterior, ¿sí? ¿Cuál era la fórmula que usé en el problema anterior? Siempre teniendo en cuenta que vamos a trabajar, seguimos trabajando con el buffer carbonato bicarbonato. Yo dije que el pH es igual, esta fórmula supongo que ustedes se la saben de memoria, ¿o no? Sí. Nunca me voy a olvidar cuando yo estaba en el secundario, les voy contando mientras escribo la fórmula. Teníamos una materia, recién empezaba el año, digamos, y teníamos una materia que se llamaba Laboratorio de Química Orgánica 2. Yo fui a un colegio técnico donde aprendí química, básicamente. Era un colegio técnico de químicos, salí como técnico químico. Y llega la primera clase del laboratorio y el profesor, ¿sí? Carmel, me acuerdo, ahora por ella falleció, eh, dice, bueno, les voy a tomar un examen sorpresa para ver cuántos se acuerdan del verano. Estábamos creo que era, no sé si era quinto o sexto año, la verdad no me acuerdo bien si era quinto o sexto año, creo que era sexto año, del secundario. Y agarra Carmel, dice eso que acabo de decir, y nos da un problema de soluciones reguladoras bajas, ¿sí? Obviamente, imagínense en el secundario, todo el verano había pasado, nadie se acordaba nada, ¿sí? Entonces,
los demás puntos, alguno pudo responder, otro no, que esto que lo otro. Y este punto aparentemente lo habían hecho todo mal. Y nunca me voy a olvidar que Victoria Rodríguez, ¿sí? Cuando Carmel da las notas, que eran, no sé, 2, 2, 2, 1, 1, 1, era el primer examen, y ella aprobó, fue la única que había aprobado, que no era la mejor alumna inclusive, Victoria, no era la mejor alumna. Entonces, agarra y dice, muy bien Victoria que aprobó. Y todos nos preguntamos, ¿cómo hizo para aprobar? ¿Qué es lo que hizo para aprobar? Y le preguntamos, Victoria, ¿qué pusiste en el problema de soluciones Buffer? No, no lo hice, dijo. ¿Cómo que no lo hiciste? No, no lo había hecho, pero ¿saben lo que contestó? Se resuelve con una fórmula que no me acuerdo cuál era. Eso se puso. Y el profesor le puso que estaba mejor que todos los desastres que habíamos hecho nosotros. Para que vean que puede pasar cualquier cosa en los exámenes, hay que contestar. Hay que ver cómo está el profesor de onda para corregir. Despejo. ¿Sí? Despejo acá. ¿Qué tengo que despejar? El pKa. No. Dióxido de carbono. La concentración de dióxido de carbono, piden, ¿sí? La concentración de dióxido de carbono. Fíjense que dice cuál será la concentración de dióxido de carbono en sangre. ¿Sí? Despejo la concentración de dióxido de carbono. Vemos acá. Me va a quedar. ¿Qué concentración de dióxido de carbono? Recuerden que esto, ayer ya les mostré cómo se hacía. Va a ser igual a. Va a ser igual a. El pKa pasa restando, o sea que les va a quedar pH menos pOH, ¿sí? Después pasa 10 elevado a la pH menos pOH, eso queda igual, ¿sí? Pero, les va a quedar de la siguiente manera. Fíjense, les muestro acá. Este pasa restando, ¿sí? Esto pasa como 10 elevado a la, ¿sí? Entonces este pasa multiplicando para acá, y todo lo demás que les quedó de este lado, que les quedó de este lado, todo lo demás pasa dividiendo al bicarbonato. Entonces les va a quedar concentración de bicarbonato dividido 10, ¿sí? Elevado, un poco más chiquito para que no se mezcle, a la pH menos pKa. ¿Sí? Esto es lo que les va a quedar para hacer la cuenta. Tenemos todos los valores, ¿sí? Que es lo que tenemos que fijarnos. Concentración de bicarbonato es 21 milimolar, pH es 7,47, ¿sí? Y pKa es 6,10, que está acá. ¿Sí? Entonces, cuando resuelven concentración de bicarbonato, de dióxido de carbono, perdón, fíjense si pueden ir haciendo la cuenta mientras yo copio, concentración de dióxido de carbono es igual a 21 dividido 10 elevado a la esto es 7,47 menos 6,10. ¿Alguien hizo la cuenta? 0,90. Vamos a A ver. mí también me dio lo mismo, sí. 21 dividido, paréntesis, 7,47 menos 6,1. 0, ¿cuánto les dio?
90. Sí, muy bien. 0,90. Entonces igual a... Porque les cuento a los que no hicieron la cuenta, les da 0,899. Que vamos a poner 0,90. Y atenti con esto. Milimolar. ¿Sí? Es la misma unidad con la que estábamos trabajando. 0,90 milimolar. No metan la pata. O sea que la concentración de dióxido de carbono va a ser 0,90 milimolar. Y acá con esto resolvemos esta parte del problema. Ahora dice, ¿cómo se denomina el estado de la sangre de Diego en estas condiciones? Alcalosis o alcalemia, ¿sí? En realidad alcalosis, recuerden, era el proceso y alcalemia es la enfermedad. ¿Cuánto de bicarbonato debería suministrársele a Diego para restaurar sus valores normales? Esa pregunta no está tan bien, porque para restaurar los valores normales, Diego necesitaría 3 milimolar, ¿sí? Pero lo que hay que recomponer no es el tema del bicarbonato, sino que tiene poco dióxido de carbono. Ahí hay un problema, ¿sí? O sea, con 3 milimolar estaríamos alcanzando la solución de bicarbonato, ¿sí? Con 3 milimolar alcanzamos las concentraciones adecuadas de bicarbonato, ¿sí? Eso lo pueden anotar. Entonces, 21 milimolar, ¿sí? Es la concentración que tiene, pero si tuviera 24 milimolar, estaríamos alcanzando las concentraciones adecuadas. Perfecto. ¿Se entiende eso, chicos, chicas? ¿Quieren copiar esto? Sí, sí. Luego del Ironman, ¿sí? 7.3, el entrenador Javier Gómez Naya, uno de los campeones anteriores en esta competencia, advierte una clara fatiga muscular que afecta la función contráctil y metabolismo muscular, así como la regulación del calcio. A ver, todo eso que dice ahí, eh, que habla de fatiga muscular, ¿sí? Así como la regulación del calcio y la función contráctil, todo eso es lo que le pasa a la chica del problema 1 también. ¿Se acuerdan la del problema 1, a Sabrina? Que le duelen las piernas. ¿Sí? Es lo mismo que le está pasando acá eh, eh, a Javier Gómez Naya. Gómez Naya, perdón. Javier Gómez Naya. Es lo mismo que le pasa a la chica. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Porque les puede servir cuando tienen que armar la respuesta a la pregunta 1, cuando lean en el apunte, fíjense que aparece esto y son las mismas características. ¿Sí? Bueno, eso aparte. Y metabolismo muscular, así como la regulación del calcio. Por la descompensación sufrida, lo llevan a la guardia de una clínica donde se encuentran los siguientes parámetros de laboratorio. Concentración de dióxido de carbono, 1,48 milimolar, y concentración de bicarbonato, sí, ahí le falta el 3, 17 milimolar. ¿Sí? Recuerden que ese litro está de más. ¿Cuál será el pH de la sangre del paciente? ¿Cuál será la concentración de protones en la sangre del paciente? ¿Cuál será la concentración de oxidrilo de la sangre del paciente? Este problema es el más largo de todos, ¿sí? Sin lugar a dudas, pero es el más fácil de todos. ¿Eh? Vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo. Primero escribimos los datos que nos da el problema, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que nos da el problema? El problema nos da concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Que esto que les estoy mostrando, niños y niñas, es algo que se tienen que acostumbrar a hacer, ¿sí? Que es extraer los datos del problema. Extraer los datos del problema, ¿sí? Porque a veces, cuando están metidos ahí en el medio, yo no me estoy dando cuenta de todo lo que me dicen, entonces tienen que acostumbrarse a sacar los datos del problema. Una vez que uno se acostumbra a sacar los datos del problema, se van a dar cuenta que es mucho más fácil resolverlos, porque las herramientas ustedes las tienen. O sea, ya sea para hacer problemas de soluciones reguladoras buffer, o para hacer problemas de pH común y corrientes, las fórmulas las tienen todas, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es ver qué datos tienen y entender qué fórmulas tienen que usar. Ya sé que parece muy fácil cuando lo digo, pero practicando uno se da cuenta al toque, ¿sí? Y a raíz de esto me piden el pH, ¿sí? El pH, yo voy a anotar acá algo que está allá arriba, que es el pKa del dióxido de carbono, pero lo anoto acá, ¿sí? También para tener la mano. El pH
¿sí? De la solución. Y otra cosa que me piden es la concentración de protones. O sea, lo primero que tengo que hacer para resolver este problema es obtener el pH de la solución. ¿Cómo obtengo el pH de una solución? Buffer, carbonato, bicarbonato. La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Muy bien, utilizamos la ecuación, pH es igual a, ya se la saben, así que no la voy a escribir completa, la voy a poner directamente con los datos que me da el problema. 6,10 es el pK, ¿sí? Logaritmo de, ¿sí? Concentración de bicarbonato, ¿va arriba o abajo? Arriba. Muy bien. Entonces, esta cuenta cuánto me da. Recuerden que en logaritmo tienen que abrir el paréntesis para poner los dos números, porque si no abren el paréntesis después del logaritmo, les calcula el logaritmo solamente del primero. ¿Sí? Solamente el primero, y ahí es donde termina. 7,16. Estaba frito, pobre vago. 7,16. ¿Eso qué es? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis. Esto es Acidosis. acidosis, acidemia, ¿sí? O sea, aparte es bajísimo. Yo no sé si no estaba muerto, pobre tipo. ¿Sí? Este es el pH que me dan la sangre. Si yo quiero calcular la concentración de protones, ¿qué es lo que tengo que hacer? 10 a la menos pH. Perfecto. Concentración de protones. Hacemos 10 elevado a la menos pH. ¿Cuánto es menos pH? Menos 7,16, el valor que calculamos recién. ¿Sí o no? 6,9 por 10 a la menos 0,8. 6,9. Vamos a ver. No es que tenga algo contra ustedes, pero siempre tengo el tema con. Por ahí si alguno mete la pata. Perfecto. 6,92 podés poner, o 6,9, muy bien, por 10 a la menos 8. ¿Sí? Por 10 a la menos 8. 6,9 por 10 a la menos 8 molar. Ojo con esto. ¿Sí? Ojo con esto. No es milimolar, es molar. ¿Sí? Porque el pH es menos logaritmo de la concentración de protones, pero es menos logaritmo de la concentración de protones en molaridad. ¿Sí? Así que ojo con eso, como vayan a poner la unidad, porque a veces uno se puede confundir. El dato que me da esta fórmula es en molaridad, y el dato que me da esta fórmula depende en qué valores puse a la molaridad, si la puse en molaridad o en milimolar, que eso lo expliqué la clase pasada, lo expliqué ayer. ¿Sí? O sea que la concentración de protones es 6,9 por 10 a la menos 8 molar. Dice, ¿cuál será la concentración de oxidrilos en la sangre del paciente? Yo acá tengo dos formas de calcularlo. ¿Cuáles son las dos formas de calcularlo, lo de la concentración de oxidrilos? A ver, yo sé que pH más pOH es igual a 14, ¿sí? O sea que de acá saco cuánto vale el pOH. Esto es una forma de obtenerlo. pOH es igual a 14 menos 7,16. ¿Sí? 14 menos. ¿Cuánto es 14 menos 7,16? Me da 6,84, ¿sí? Y con este dato, yo digo que la concentración molar de oxidrilos, ¿a qué va a ser igual? ¿Se acuerdan o no? 10 elevado a la menos 6,84. Perfecto, 10 elevado a la menos pH, que es 10 elevado a la menos 6,84. Esto es una forma de hacerlo, y está bien si lo hacen así, ¿sí? ¿Cuánto da esto?
A mí me dio 1,45 por 10 a la menos 7. Molar. Después estaba la del KW, ¿puede ser? Exactamente, KW. ¿Qué sos? ¿Qué sos español? KW. A ver, esto está muy bien, ¿sí? Lo que hicieron acá. Está muy bien. Y la otra forma que tenemos de obtenerlo es mediante el KW. ¿Sí? Yo sé que el KW, esto es otra forma de obtener la concentración de oxidrilos. Yo sé que el KW es igual a la concentración molar de protones, ¿sí? Por la concentración molar de oxidrilos. ¿Sí? Entonces de acá despejo. Yo sé que de acá, no hago la cuenta, pero se los cuento. Yo sé que de acá, ¿qué es lo que hago? Agarro y digo, bueno, concentración de protones pasa dividiendo, entonces me termina quedando que la concentración de oxidrilos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14, dividido 6,9 por 10 a la menos 8. Y el número le va a dar muy parecido. No les va a dar igual porque acá en lugar de usar 6,9 deberían usar todos los decimales, pero les va a dar un número muy parecido a 1,45 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y de esta manera tienen resuelto los dos problemas, los dos no, los 4 problemas que les pide la cátedra para este trabajo práctico. ¿Sí? Cópienlo. Otro tipo de problema que le pueden tomar es un problema donde se da esta fórmula que ustedes ven acá. Tienen que usar la fórmula con la que venimos trabajando, pero pasa esto que se ve acá abajo. ¿Viste que ven que dice, si aumenta la concentración de protones, aumentan los moles de ácido, disminuyen los moles de sal, disminuye el pH. Si aumenta la concentración de oxidrilo, disminuyen los moles de ácido, aumentan los moles de sal, aumenta el pH. ¿Sí? Si a mí me dijeran que agrego ácido o que agrego base, yo tengo que seguir trabajando, ¿sí? Tengo que seguir trabajando con la fórmula que veníamos viendo, que es esta que está acá arriba, pero hay que hacer un pequeño cambio. ¿Sí? Fíjense, dice, aumentan los moles de ácido, disminuyen los moles de sal, disminuye el pH. Aumentan los moles de ácido. O sea, si yo aumento la concentración de protones, pasa eso que está ahí. ¿Cómo lo vamos a resolver nosotros? ¿Cómo lo vamos a resolver nosotros? Vamos a usar la fórmula, pero la fórmula va a tener esta forma. Miren, vamos a poner pH es igual a. Esto es si llegan a agregarle ácido o base, ¿sí? Si llegan a agregarle ácido o base a la mezcla con la que estamos trabajando. Logaritmo, esto sigue igual, y acá es donde cambia la cosa. Vamos a poner concentración de la sal, ¿sí? De la sal, menos, ¿sí? Menos, y ojo con lo que digo y no con lo que escribo, escúchenme lo que estoy diciendo, ¿sí? La concentración molar de protones, menos la concentración molar de protones que se le agrega a la solución, ¿sí? Menos la concentración molar de protones que se le agrega a la solución, ¿sí? Dividido la concentración del ácido, ¿sí? Del ácido HA, más la concentración, escuchen lo que estoy diciendo, yo pongo acá porque es más fácil de escribir, pero es más la concentración molar de protones que se le agrega a la solución. ¿Sí? Eso es lo que se debe hacer para calcular el pH de una solución como esta. ¿Sí? Si me dicen a mí que agrego cierta cantidad de moles de sustancia a la mezcla, a la solución reguladora buffer, ¿sí? Yo tengo que calcular la molaridad de esa cantidad de moles, ¿sí? La molaridad de esa cantidad de moles, y restarle a la sal y sumarle al ácido para hacer la cuenta. ¿Sí? Eso si aumento la concentración de protones. Y si aumento la concentración de oxidrilos, si aumento la concentración de oxidrilos, ¿qué les parece que voy a hacer?
El pH que va a ser igual. Al pKa más el logaritmo de qué. ¿Qué les parece? Piensen un ratito. ¿Qué le voy a hacer a la sal? ¿Le voy a sumar o le voy a restar oxidrilos? Sumar oxidrilos. Le vas a sumar la concentración molar de oxidrilos. Concentración molar de oxidrilos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y a la del ácido qué le vas a hacer? Restar. Y a la del ácido le vas a restar la concentración molar de oxidrilos. Este problema hace rato que no lo veo. ¿Sí? Así que se lo estoy dando por las dudas. Igual le voy a pasar para que lo resuelvan, para que practiquen. ¿Sí? Ahora cuando termine la clase lo paso. ¿Sí? Pero no es tan común que se tome este tipo de problema. ¿Sí? Pero podría aparecer tranquilamente, por eso se los muestro. ¿Sí? Lo más común es que tomen problemas como los que estuvimos resolviendo, o supónganse que les tomen un problema como eso que estuvimos resolviendo, no sé, en los en ALAF, por ejemplo, ¿sí? Pero en lo que tiene que ver con el integrador, tomen problemas más cortos. ¿Sí? Tomen problemas más cortos. Bueno, en un segundito.